En el Día Nacional del Bombero, el gobierno del estado reconoció la labor que realizan estos hombres y mujeres los 365 días del año. Combatiendo incendios forestales, en comercios, en viviendas, además de participar en rescates vehiculares, salvamento de personas en cenotes y muchos otros salvamentos. La Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, entregó el reconocimiento al bombero del año, Carlos Adrián Tutquep. Agradezco y acepto con humildad y sencillez este reconocimiento como bombero del año, distinción que me hace valorar aún más mi profesión como bombero, quienes día con día exponemos nuestras vidas para proteger la de los demás. Acompañada del secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Seiden Ojeda, así como del presidente de la Cámara de Comercio, Levi Abraham Macari, entregó estímulos y reconocimientos a bomberos por 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio. También se entregó la medalla al mérito policial al comandante Jesús Manuel Pantoja Cárdenas, a 3 escuadras de bomberos y paramédicos que sobresalieron por su labor en diversas emergencias. Contamos con un equipo excepcional de bomberos y paramédicos, quienes han recibido su formación en el Instituto de Capacitación Policial. Y tan solo en este año, el Cuerpo de Bomberos ha respondido a más de 9.500 llamadas de emergencia en todo el estado. La administración estatal aumentó 138% el presupuesto en seguridad, pues solo invirtiendo se mantendrá el liderazgo de la entidad como la más segura del país. Previo a la ceremonia protocolaria, en el cementerio de Xoclán se rindió homenaje a los bomberos caídos en el cumplimiento de su deber, a quienes se rindió una guardia de honor y se colocó una ofrenda floral. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa.